Saludos familias. La reflexión de esta semana le he querido titular Claves para alcanzar una paz interior. Y para ello quiero iluminar esta reflexión con un texto bíblico tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos del 19 al 22. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo: La paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, familia de colores. Eh, Basados en este texto bíblico del Evangelio de San Juan, podemos decir que la paz es un don, es un regalo que nos trae Cristo resucitado. Es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, que esta paz interior no solamente la alcanzamos con nuestras propias fuerzas, sino ante todo es un don, es una gracia. Pero también podemos decir que la paz, aparte de ser un don, es una tarea. Es decir, que eh, ya, ya ese germen de la paz ya habita en nuestro corazón, pero ese germen de paz hay que irlo cultivando, hay que irlo alimentando para que esa paz realmente sea una realidad en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, la paz es un don y al mismo tiempo una tarea. Fíjense que Santo Tomás de Aquino definía la paz como la tranquilidad del orden. Es decir, que donde hay orden, hay paz. Donde hay desorden, no hay paz. Entonces, este orden pues nos lo da el Señor, ¿no? Pero al mismo tiempo, este orden hay que irlo cultivando nosotros también, día a día, es decir, que hay que ir poniendo nosotros de nuestra parte. Y tiene mucho que ver en esto con el tipo de hábitos que nosotros hemos cultivado a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, si tenemos hábitos eh, poco sanos, obviamente, pues nuestra vida no va a estar ordenada, ¿verdad? Entonces, para que se dé esa tranquilidad del orden, como dice Santo Tomás de Aquino, primeramente tenemos que buscar un orden de conciencia, ¿verdad? Es decir, para que haya un orden de conciencia es necesario entonces vivir en la gracia de Dios, ¿verdad? Esforzarnos día a día por alejarnos del pecado. Es importante también que entre menos pecamos, obviamente hay menos grado de culpabilidad y la culpabilidad nos roba la paz interior que Cristo el Señor nos ha traído. Para que también se dé ese orden de conciencia es necesario día a día esforzarnos por hacer el bien, porque el bien nos hace participar del sumo bien que es el Señor, que es nuestro Creador, que es Jesús, ¿verdad? Entonces el bien nos hace sentirnos en paz, porque si no dañamos, si no ofendemos a los demás, pues eso me trae serenidad y me trae paz.
También para que haya paz tiene que haber un orden de mente. Esto también es duro, ¿no? Y para que haya un orden de mente es importante no vivir sumergidos en el pasado, ni vivir enfocados en el futuro, porque tanto el pasado como el futuro, pues no existen. Lo único que existe es el hoy, es el presente, ¿verdad? Entonces también para que haya ese orden de mente es importante no ser víctima de las circunstancias, ¿verdad? Todos, sin excepción a nadie, estamos sumergidos en unas realidades específicas, unos más difíciles que otros, ¿verdad? Pero si hay orden de mente, eso significa de que no vamos a ser víctimas de las circunstancias. Y esto también nos ayuda en no buscar controlar a los demás, ¿verdad? No buscar el control sobre los demás, no vivir criticando a los demás, también no ser perfeccionistas, reconocer que todos somos limitados y que todos nos equivocamos. Por tanto, el perfeccionismo tampoco es sano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer para lograr ese orden de mente? Es importante aceptar la realidad tal como es, ¿verdad? Pero no quedarnos ahí, no caer en el conformismo, sino buscar también trascender esa realidad, vivir el hoy, estar enfocados en el hoy, en el presente, ¿verdad? Y no estar siempre sumergidos o en el pasado o en el futuro. Luego también para que se dé esa paz interior tiene que haber un orden de cuerpo, es decir, un orden de conciencia, un orden de mente y también tiene que haber un orden en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo lograr ese orden de cuerpo? Es importante la alimentación, tener una alimentación balanceada. Es necesario cuidar nuestro cuerpo a través de las prácticas del ejercicio, ¿no? Y dormir lo necesario, ¿verdad? Para lograr tener ese equilibrio entre mente, cuerpo y conciencia. Muy bien, hagámonos hoy la pregunta, ¿cómo lograr ese orden de conciencia, ese orden de mente y ese orden de cuerpo para disfrutar de esa paz interior que nos ha traído el resucitado? Bien, primeramente, para gozar de un orden de conciencia es necesario una vida de oración, ¿verdad? La vida de oración nos ayuda a tener una mejor conexión con nuestro ser superior. Los ejercicios espirituales, ¿verdad? También son momentos de sanación interior que nos ayudan a sanar nuestras heridas, de esas experiencias dolorosas que hemos tenido en nuestro pasado, ¿verdad? También los ejercicios espirituales nos ayudan a liberarnos de las cargas de culpabilidad, a sanar también nuestra realidad de pecado en el que nos podemos encontrar. Luego también para que se dé ese orden de conciencia es necesario la práctica del perdón, la reconciliación de las partes ofendidas, como el reconocimiento del pecado y experimentar el perdón de Dios a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento de la confesión, ¿verdad? Con esto nosotros vamos logrando ese equilibrio de conciencia y sobre todo hacer el bien, esforzarnos día a día por hacer el bien, ¿verdad? De esa manera gozaremos de una mejor paz interior. Ahora, ¿cómo lograr el orden de mente? Para lograr el orden de mente es necesario las técnicas de relajación, ¿verdad? Que ya en videos anteriores he hablado sobre eso, de manera especial sobre la meditación y la respiración profunda. Por medio de la meditación y la respiración profunda, yo logro ser más consciente de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones y logro por tanto tener un mayor autocontrol de
esas realidades, ¿verdad? Esos sentimientos y esas emociones. E incluso a través de la meditación y de la relajación o respiración, puedo sanar esas emociones y puedo construir nuevos hábitos más empoderadores, ¿verdad? Entonces, también para lograr ese orden de mente es necesario el contacto con la naturaleza, ¿verdad? El contacto con la naturaleza nos da esa sensación de paz y de bienestar. Escuchar música clásica, ¿verdad? Nos ayuda a calmar nuestra mente, esa mente consciente o la mente reactiva que a veces se encuentra en esa situación de alarma, en esa situación de peligro y amenaza, ¿verdad? Entonces la música tiene un gran efecto positivo en nuestro cerebro, de manera especial la música clásica, ¿no? Baja nuestro nivel de estrés y cambia también nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Así que escuchemos música clásica, música instrumental, música que realmente sea para el alma, sea para la mente, ¿verdad? Que nos ayude a calmarnos, a serenarnos, no a ponernos más violentos o más agresivos, ¿verdad? También el ser positivos, el ser proactivos, ¿verdad? Como ustedes saben, nuestros pensamientos definen nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, si soy una persona pesimista o una persona reactiva, entonces obviamente pues no voy a gozar de ese estado de paz y de bienestar que Cristo me ha traído. Y luego finalmente ser agradecidos. El ser agradecidos nos ayuda a enfocarnos en el presente, nos hace sentir satisfechos. Bien, ahora ¿cómo lograr el orden de cuerpo? ¿Verdad? Ya hablamos sobre el orden de conciencia, el orden de mente. Ahora, ¿cómo lograr ese orden de cuerpo? El primer consejo es hacer ejercicio, ¿verdad? Caminar, practicar algún deporte, montar en bicicleta. El ejercicio nos libera del estrés, nos, nos ayuda a controlar nuestro nivel de ansiedad en el que nos encontramos. El ejercicio también nos ayuda a combatir la depresión. Ustedes saben que la depresión es resultado muchas veces de los tipos de pensamientos que nosotros tenemos, pero también tiene que ver con la vida sedentaria que nosotros llevamos, ¿verdad? También los malos hábitos que hemos cultivado en nuestra vida. El ejercicio es fundamental. Segundo, la alimentación balanceada, ¿verdad? Dime cómo comes y te diré qué tipo de salud tienes. Es importante que te nutras bien. Hay que saber integrar en las comidas frutas, verduras, ensaladas, legumbres. Es también importante el comer despacio, el masticar bien y sobre todo el saborear cada bocado, ¿verdad? No hay prisa, hay que tratar de comer despacio, el ser consciente de lo que estamos ingiriendo, ¿verdad? Y incluso en ese estado de conciencia ser agradecido porque estoy nutriendo, estoy fortaleciendo mi cuerpo, ¿verdad? Entonces esto no solo te va a ayudar a tener una mejor salud, vas a tener más energía, sino que también experimentarás una mejor sensación de paz. Tercero, el dormir bien. El tener mejor control, el dormir bien nos ayuda a tener un mejor control sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Dormir bien, ustedes saben que reduce nuestro nivel de estrés, ¿verdad? Reduce el cortisol en nuestro organismo. El cortisol es la hormona que nos genera el estrés, ¿verdad? Entonces, estos consejos son importantes para gozar de un mejor nivel de paz interior. En conclusión, podemos decir, familia, que la paz es un don, es un regalo, pero al mismo tiempo es una tarea, es un hábito que hay que irlo cultivando día a día.
¿verdad? Como tarea implica que es necesario buscar un equilibrio entre nuestra conciencia, entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Para ello es importante cultivar hábitos poderosos que nos ayuden a mantener ese equilibrio. ¿De cuáles hábitos hablamos? Pues ya lo mencioné anteriormente, pero quiero repetirlo nuevamente. Hábitos como la oración, la práctica del perdón, la meditación, la respiración, el entrar en contacto con la naturaleza, el ser personas positivas, personas proactivas, el ser agradecidos, el practicar algún tipo de ejercicio, la alimentación balanceada y el dormir bien. Que el Señor Jesús, pues así como le llevó ese regalo tan maravilloso a los discípulos, quienes se encontraban llenos de pánico, llenos de miedo, porque eh, su maestro había fallecido y no sabían nada de él. Y así como los discípulos sentían miedo pasar la misma historia que su maestro, Jesús en esos momentos les llevó el regalo de la paz. Les dice: la paz esté con ustedes. Y los envía a ser testigos, a ser mensajeros, a ser instrumentos de esa paz al mundo. Y para eso les dio el don del Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces que el Señor pues les colme de esa paz que Él nos ha traído a todos. Que Él les ayude a lograr ese equilibrio entre su conciencia, el orden de conciencia, el orden de mente y el orden de cuerpo, para que gocen de la paz que el resucitado nos ha traído. El Señor esté con ustedes. Reciban todos la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca en ustedes para siempre. Amén. Muy bien, nos vemos primero Dios la próxima semana. Cuídense y les deseo a todos una bendecida, pero bendecida semana. Chao.